Muy buenas noches. En esta ocasión les presentaré este tema relacionado al testículo no descendido, un tema muy frecuente en el consultorio de cirugía pediátrica, lo cual es muy consultado por mamás que traen a sus niños recién nacidos e incluso mucho después. Esta presentación estará a cargo de la doctora Margarita Gamboa Olivares, residente de cirugía pediátrica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Gamboa y hoy día voy a hablar sobre lo que es el testículo no descendido. ¿Qué es un testículo no descendido? Para poder entender esta pregunta, vamos a ayudarnos de esta imagen. Aquí podemos ver al testículo, que es la gónada masculina por excelencia, la cual está ubicada en una bolsa de piel y tejido conjuntivo llamada escroto. Y es importante que el testículo esté localizado aquí, es decir, fuera de la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque le va a permitir adquirir una temperatura, la cual es necesaria para el proceso de espermatogénesis, es decir, el proceso de la generación de nuevos espermatozoides, los cuales va a permitir a un niño ser fértil. Ahora, cuando el testículo no se encuentra en esta posición normal y se encuentra en otro lugar, eso lo conocemos como testículo no descendido, que puede ser de un solo lado, cuando uno de los testículos no está en su sitio, o puede ser ambos lados, cuando ninguno de los dos testículos se encuentra en el escroto. Para poder entender un poquito más sobre esta patología, vamos a tener que remontarnos hacia cómo se desarrollan los testículos en el vientre materno. Y tenemos que en un bebé masculino, un feto varón, a la 7ª semana, sus gónadas primitivas, en este caso sus testículos primitivos, van a estar localizados en la parte posterior de la cavidad abdominal, hacia atrás, como que en dirección a la espalda. Y poco a poco, con el pasar de las semanas, estos testículos vamos a ver que van a ir descendiendo. Eso se llama descenso testicular. Como ven, aquí tiene una especie de ligamento, el cual le va a ayudar al testículo a poder servir de guía y deslizarse hacia la parte anterior. Así, hacia la 28 semana, es decir, casi para terminar el 7º mes de gestación, los testículos ya han avanzado de la parte posterior del abdomen hasta la parte anterior, a la entrada de un túnel, el cual se llama conducto inguinal, por el cual van a tener que pasar antes de localizarse en su situación final, que es en el escroto. Entonces, no todos los testículos logran este descenso normal, fisiológico en todos los niños. Algunos se quedan dentro de la cavidad abdominal, dentro de la barriguita del bebé. Otros se quedan atorados, digámoslo así, en el conducto inguinal, en el túnel por el que tienen que pasar. Otros logran salir del túnel y se quedan a la entrada del escroto. Y otros simplemente se localizan en cualquier otra parte. ¿Por qué nace un niño con testículo no descendido? Y la respuesta es que no la sabemos. Lo que sí sabemos es que en este proceso de descenso testicular tienen que ver unos mediadores hormonales. Es decir, que si un bebé que tiene problemas tanto en la producción de las hormonas, ya sea por el mismo testículo o a nivel de la glándula maestra que está en el sistema nervioso llamada glándula pituitaria, va a tener problemas de testículo no descendido. O tal vez su cuerpo no tiene los receptores para estas hormonas, entonces también va a tener problema de testículo no descendido. Lo que sabemos también es que esta patología, que es muy frecuente ver en la consulta del cirujano pediatra, es más frecuente en los niños prematuros. Tanto es así que 1 de cada 3 niños prematuros lo va a presentar. A diferencia de los niños que sí han cumplido todas sus semanas gestacionales, los cuales van a presentarlo 4 de cada 100. ¿Cómo se detecta un testículo no descendido? El diagnóstico básicamente es en la consulta médica, es decir, por un médico entrenado, en este caso un pediatra o un cirujano pediatra, que examina al niño y haciendo un examen físico
exhaustivo, cuidadoso, se puede llegar al diagnóstico. Otros exámenes, como por ejemplo la ecografía, o sea el ultrasonido, la resonancia magnética o la tomografía, no son necesarios para hacer el diagnóstico. Tanto es así que, por ejemplo, la resonancia magnética tiene una sensibilidad pobre, sobre todo para detectar tejido blando, como lo es el testículo, cuando mide menos de 1 centímetro. ¿Tienen problemas de fertilidad los niños con testículos no descendidos? Y la respuesta es que si nosotros comparamos un grupo de niños que presentan testículo no descendido y que son operados oportunamente haciendo un diagnóstico temprano, y lo comparamos con el grupo de niños que no tienen esta patología, que no tienen testículo no descendido, al fin de cuentas, cuando ellos crecen y se vuelven adultos, las tasas de fertilidad en ambos son relativamente iguales, o sea, no hay mucha diferencia significativa. Un niño con testículo no descendido que se opera adecuadamente puede llegar a tener la misma tasa de fertilidad que uno que nunca tuvo testículo no descendido. Lo que también sabemos, que es importante mencionar, es que en aquellos niños con testículo no descendido bilateral, o sea, aquellos que no tuvieron los dos testículos al momento de nacer, no estaban allí, tienen sí una fertilidad disminuida con respecto al de la media, al de la población general. ¿Cuál es el tratamiento del testículo no descendido? La respuesta es la cirugía. Es decir, mientras más temprano nosotros diagnostiquemos al testículo no descendido y se haga la cirugía y se corrija adecuadamente la cirugía, va a tener un mejor pronóstico. Se dice, por ejemplo, que más allá de los 9 meses de vida hasta el año de vida, si un testículo no ha descendido, ya no va a descender. Ese testículo tiene que ir a cirugía. La edad ideal para que un niño vaya a una cirugía es alrededor del año. Pero si nosotros detectamos a un niño que tiene testículo no descendido y aparte presenta también otro tipo de patologías como la hernia inguinal, que es un hallazgo común en este tipo de casos, hay que operarlo mucho más temprano. No hay que esperar los 6 ni los 9 meses, sino operarlo mucho antes. ¿Hay algún otro tratamiento que no sea la cirugía? Y la respuesta es no. No hay ningún otro tratamiento que pueda sustituir a la cirugía. Ni el tratamiento hormonal ni otro tipo de tratamientos la van a sustituir. Si bien es cierto, aquellos niños, sobre todo que tienen testículo no descendido bilateral, van a tener que ir a estudios para descartar que no tengan un problema de insensibilidad a las hormonas o déficit de una hormona, y que van a llevar un tratamiento hormonal, no significa que no tienen que ir a cirugía. Van a tener que ir definitivamente también a cirugía. ¿Qué tipo de cirugía existen para testículo no descendido? Y nosotros tenemos dos, básicamente. La cirugía convencional, donde nosotros hacemos un corte, una incisión, que puede ser o bien en la región inguinal o en la región escrotal. Y esto va a variar de dónde se localiza el testículo. Si el testículo vemos que tiende a localizarse en el tercio superior del escroto y vemos que tiene un cordón espermático, es decir, los vasos sanguíneos y los conductos que le siguen al testículo nos dan o son lo suficientemente largos como para poder fijarlo al escroto, vamos a hacer la incisión aquí abajo. Pero si vemos que es un cordón espermático corto que no llega, vamos a tener que hacer el corte arriba. O si está muy hacia arriba en todo el canal inguinal, la incisión va a ser acá. Esa es la cirugía convencional. La otra manera de hacerlo también, de fijar el testículo, es por la vía laparoscópica, es decir, a través de una cámara de video que se introduce por el ombligo y a través de otras dos pequeñas incisiones que se hacen en la parte anterior del abdomen, por medio de las cuales vamos a introducir unas pinzas que nos van a permitir primero localizar el testículo y luego fijarlo.
¿Cuáles son los riesgos de la operación? Los riesgos, como todo procedimiento quirúrgico, pueden ser o generales o específicos. Generales es que lo podemos ver en cualquier tipo de cirugía, son la hemorragia, la infección de la herida operatoria, los riesgos inherentes a la anestesia general y lesión de algunos vasos o vísceras. Los riesgos específicos de la cirugía son atrofia testicular, es decir, algunos testículos no evolucionan bien, es decir, no logran alcanzar su tamaño y volumen adecuado para la edad e involucionan, o sea, se hacen más chiquitos. Luego puede pasar de que también en el proceso de liberar el testículo se pueden lesionar algunos vasos del mismo testículo o del conducto deferente, que es el conducto que le sigue al testículo y que va a llevar los espermatozoides hacia la uretra prostática. Lo otro que puede pasar es que también hay un riesgo de orquiectomía, o sea, sacar el testículo, ya sea porque está muy chiquito y no nos va a servir, o porque el diagnóstico fue lamentablemente tardío, sobre todo en los pacientes púberes, adolescentes, en los cuales hay mucho riesgo de que generen cáncer testicular y es mejor sacar el testículo. Y lo último que puede pasar es que tengamos que realizar una segunda cirugía para poder fijar el testículo. Y esto porque, como lo que mencionaba anteriormente, a veces el cordón espermático es muy corto o no alcanzó, no dio para fijarlo, entonces van a tener que ir algunos niños a una segunda cirugía programada, ¿no? Esto se llama orquidopexia en segundo tiempo. ¿Qué pasa si no opera mi niño? Lo que puede pasar es que uno puede quedarse infértil porque obviamente para el testículo no estar en su posición normal en el escroto significaría tener una temperatura mayor a la que necesita, lo cual no va a permitir el desarrollo de los espermatozoides. Lo segundo que puede pasar es que puede desarrollar cáncer testicular. Se ha visto que los niños, las personas, los varones que han conservado los testículos no en su posición normal, tienen un riesgo hasta de 20 veces mayor de desarrollar cáncer testicular. Y lo último que puede pasar, y que es más frecuente también de verlo, es la torsión testicular, que es cuando el testículo gira alrededor de su propio eje de vasos y nervios y termina por una especie de ahorcarlo, digámoslo así. O sea, el testículo se queda sin irrigación, no le llega sangre, va a un proceso de isquemia y luego muerte del testículo, o sea, la necrosis. Y cuando un testículo entra en necrosis hay que sacarlo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si les ha gustado este video, denle like y compártanlo. Y suscríbanse a este canal. Nos vemos hasta otra oportunidad. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden darle un like, compartirlo y suscribirse.